Bueno, ahora sí, iniciemos el video de la clase. Hoy es 28 de septiembre y vamos a continuar con lo que necesitamos saber de historia para poder lograr, pues, pasar nuestro examen, por lo menos el examen de ciencias sociales. Hicimos ya un recorrido por la historia de México. Es la segunda parte del examen de ciencias sociales. Pues más bien es como cultura general, ¿no? Ustedes como ven. Porque no es que demos muchos datos, algo muy específico, sino nada más que conozcas las diferentes etapas de la historia y qué personajes intervinieron en cada etapa. Y además, obviamente, en qué año. Entonces empezamos nosotros nuestro recorrido desde las culturas prehispánicas. Les van a hacer preguntas sobre Mesoamérica. Ya dimos acá la definición de qué es Mesoamérica y por qué se establecieron justo a la mitad de lo que hoy es México. Dijimos que tenía que ver con la fertilidad de la tierra. Entonces, las culturas mesoamericanas son las que habitaron esta región, la que ven en color verde. Así que empezamos a hablar primero de los olmecas, que se conoce como la cultura madre o la que dio origen a las demás. La primera se estableció en el estado de Tabasco. Estamos hablando de 2500 años antes de Cristo. Desde esa época empezaron aquí a establecerse las primeras civilizaciones. Luego hablamos de los toltecas, otra más, que fueron las que conquistaron a los teotihuacán. O sea, fueron posteriores a Teotihuacán. Luego hablamos, ahora sí, de Teotihuacán, que dijimos que era una ciudad abandonada al momento en el que los mexicas construyeron Tenochtitlan. Entonces, como yo les repetía, las ciudades o los pueblos o las culturas mesoamericanas no existieron todas al mismo tiempo, ni, eh, ni en el mismo lugar, ni bajo las mismas condiciones. O sea, había alianzas, estaban peleados con otros, otros ni se conocían. Entonces, estamos hablando de que la época prehispánica duró 4000 años. 4000 años, durante 4000 años, imagínense todo lo que pasó. Unas ciudades se construyeron, otras desaparecían, otras se peleaban, otras eran abandonadas. Entonces hay que ubicar a cada cultura en el tiempo. Teotihuacán, ya habíamos dicho que está en el Estado de México y fue eh, pues una de las más grandes o más importantes después de Tenochtitlan. O sea, estuvo antes en el tiempo, pero fue la segunda más grande después de Tenochtitlan. Y luego hablamos de los mayas y sus grandes avances en matemáticas, en astronomía. Ya dijimos que todas estas culturas no construían pirámides verdaderas, se llaman basamentos, porque eran una especie de escalones, de escalones que se iban reduciendo hacia arriba. Entonces no eran propiamente pirámides. Así que recuerden que los mayas están, bueno, las zonas arqueológicas mayas están en el sureste. Se establecieron en el sureste de los estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y otras regiones que ya no son parte de México hoy, que son Guatemala, Belice y Honduras. Luego hablamos de los mexicas, que son los más conocidos. Recuerden que era el imperio más grande en ese momento, a la llegada de los españoles. Hablamos un poco de su mitología y su religión y dijimos que lo más importante para este punto es que sometían a los pueblos de alrededor. Se les llamaba señorío. Entonces, los mexicas eran gobernados por un tlatoani o gobernante que hacía las funciones de jefe religioso, jefe militar y jefe político. Por eso se dice que todas las culturas mesoamericanas eran teocráticas. Teocráticas, o sea que su gobierno estaba relacionado con su religión y eran politeístas, acuérdense. Todas las culturas mesoamericanas eran politeístas. Creían en dioses como el dios de la lluvia, Tlaloc, el dios del sol, Tonatiuh, que es el que aparece en el calendario azteca o piedra del sol, justo por eso, piedra del sol, una representación de Tonatiuh. Eh, y otros, ¿no? Mixtlantecutli, del inframundo, de la muerte. Bueno, pues de eso platicamos y de los grandes avances. Recuerden que ellos utilizaban la chinampa
como técnica de agricultura. Era esta pequeña isla que construían en los lagos. Tenochtitlán fue construida eh, en una, pues, como una isla o una región lacustre, rodeada por lagos, las orillas del lago de Texcoco. Entonces, pues claro que ellos debían conocer una forma de que no se inundara su ciudad. Así que construían diques, canales y demás. Son los avances de los mexicas. Y ya habíamos dicho cuál es la diferencia entre azteca y mexica. No sé si eso se los pregunten en el examen, pero me parece que es importante conocerlo. En la pregunta de la guía se refieren a los aztecas, a los aztecas. Habíamos dicho que los mexicas ya es el nombre con el que se les llamó cuando formaron su imperio. Luego hablamos de la ubicación y características comunes a todas estas culturas. Por ejemplo, que se basaba su economía en la agricultura, que eran politeístas, que hacían sacrificio, que dominaban dos tipos de calendario, usaban dos tipos de calendario, que no tenían alfabeto, sino una escritura jeroglífica. ¿Qué otra cosa? Que tenían muchas familias lingüísticas, o sea, había lo que hoy conocemos como lenguas, lenguas originarias, lenguas indígenas. El maya es una lengua, el náhuatl, que se hablaba en el centro de México, bueno, sigue hablando en muchas regiones, el mixteco, zapoteco, bueno, ya sabrán. Eh, ¿Qué otro? Ah, bueno, también hablamos de los periodos, que toda la época prehispánica se divide en tres periodos y aquí están las culturas que pertenecieron a cada uno. Luego hicimos nuestra actividad de la ubicación, hablamos de la conquista y dijimos que es un error decir que los españoles llegaron a conquistar México porque México no existía como país. Entonces, ¿qué encontraron los españoles cuando llegaron? Pues un conjunto de culturas, ciudades repartidas por una región muy amplia, pero que estaban enemistadas entre sí, sobre todo con los mexicas. Entonces los mexicas eran odiados y eran temidos porque, como eran la ciudad más grande, dominaba a las ciudades de alrededor, a los pueblos de alrededor, les cobraba tributo y pues capturaba esclavos para pelear para ellos o para los sacrificios. Entonces los españoles se enteraron de eso, hicieron alianza con los enemigos de los mexicas y lo que ocurrió fue la conquista, la caída de Tenochtitlán, el evento en el que Hernán Cortés junto a su comitiva llegan al centro de México, pues eso ocurrió en 1519. Luego hablamos de la Malinche, que quedamos que no fue la única persona que ayudó en pues, la interpretación de las lenguas originarias para los españoles. Hablamos de dos personajes, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, que fueron los que ya habían llegado aquí antes de los españoles. Ellos ya se habían mezclado con la cultura local. ¿Se acuerdan que platicamos de esa historia? Luego dijimos que las enfermedades tuvieron pues un papel muy importante porque los españoles, sin saberlo, traían un arma biológica. Los indígenas no estaban preparados para defenderse de la viruela, el sarampión. Así que, pues eso fue un factor importante para que murieran muchos, eh, pues sí, muchos guerreros y entonces los españoles tuvieran más ventaja. Quedamos que hicieron alianza con los enemigos de los mexicas, los más conocidos son los tlaxcaltecas, pero hubo los cholultecas también. Eran enemigos que se fueron uniendo a los españoles en su camino de Veracruz hacia el centro. Hablamos de la Noche Triste, eso sucedió en 1520. Luego de la muerte de Cuauhtémoc, con la muerte de Cuauhtémoc en 1525, se dice que ya termina la época prehispánica. Porque, pues, si destruyeron la principal ciudad de Mesoamérica, pues con eso ya se acaba la época de los
de los señoríos, la época de, pues estas culturas de las que hablábamos. Ya no había quien dirigiera el asunto, la lucha con los españoles, y entonces los españoles ganan la batalla. Luego hablamos de la época de el virreinato, lo que se conoce como la conquista espiritual, que fue el bautizo de los indígenas, la conversión obligatoria de el politeísmo a la religión católica. Hablamos de la Virgen de Guadalupe como un símbolo de ese sincretismo o la mezcla de dos visiones diferentes del mundo, que es la visión indígena y la visión europea. Y es cuando surge en realidad lo que somos, ¿no? Somos una mezcla de, de ambas cosas. Y esta conquista espiritual se dio por la llegada de las órdenes religiosas que tenemos acá. ¿Qué otra cosa? Luego hablamos de la época del virreinato, cuando ya no había culturas mesoamericanas, sino que ahora había eh, un gobierno, un gobierno encabezado por el virrey, pero pues todo era dirigido por el rey de España. Tengo una Así que, duda. sí, adelante. Este, mm, respecto a la religión que rige a la mayoría de las personas hoy en México, es- ¿se puede decir que son politeístas? O, Politeístas. o sea, debido a que su religión tiene muchos santos. Pues no, no son monoteístas, porque según los preceptos de la religión católica hay un único Dios, pero está repartido en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es a lo que se le conoce como el misterio de la Trinidad, pero se acepta que es un solo Dios, creador de todo y todas las cosas, es lo que se dice. Y los santos, pues son personas que tuvieron una existencia material, pero dedicaron su vida a pues la contemplación, a la vida religiosa. Y entonces cuando mueren, pues pasan por todo un proceso de canonización, luego beatificación, pero no es que sean dioses, sino que son, eh, pues es algo curioso que tiene la religión católica. Los santos son los que, como una guía, un modelo a seguir. Entonces mueren digamos, como santos por sus obras, por lo que hicieron en vida. Y es a lo que, o sea, pero un santo es una persona, fue una persona normal, una persona terrenal, común y corriente que solo dedicó a la vida religiosa, pero no Sí. se consideran dioses. Muy bien, ok, gracias. Esa era la duda que siempre me quejaba. De nada, Chay. Pues sí, es que cuando uno estudia la religión encuentra cosas muy, muy interesantes. A mí me gusta mucho estudiar sobre religiones, aunque, pues claro que a veces uno entra en conflicto, pero te das cuenta de que muchas tienen algo parecido y hasta hay religiones que no tienen dioses. Creo que sí Es es porque necesario pensar en eso. en el hinduismo sí son politeístas, ¿no? Me parece que sí. Ajá, exactamente. Ellos sí, sí son politeístas, incluso tienen la genealogía de los dioses, como también la tenían los mexicas. Los mexicas eran igual politeístas y tenían toda una genealogía de los dioses, igual que los hinduistas. ¿Saben que hay algo muy curioso? Fíjense, busquen, les voy a poner otra vez la imagen. Busquen, ahorita que Chai mencionó al hinduismo, busquen en internet a una diosa que se llama Kaldi, Kaldi con K. Kaldi se parece mucho a esta deidad. Y fíjense que los hindús nada tuvieron que ver con los mexicas, pero tenían una deidad que también tenía una falda de serpientes, como Coatlicue. Entonces es muy curioso eso. Y también tenía un collar hecho de manos o de cráneos. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué son tan similares si pertenecen a épocas totalmente distintas y la India pues está al otro lado del mundo? Entonces, ¿cómo lograron tener una misma representación para una diosa? La diosa Kaldi para los hindús y la diosa Coatlicue. Entonces, bueno.
pues cosas curiosas que suceden. Pues hay varias similitudes, me parece. ¿Cómo, Sí, de Chay? hecho me parece que los egipcios también tenían dioses similares a los nuestros. Tenían un halcón al lado y, bueno, un ser mítico por ahí al lado que daba como que a Quetzalcóatl, y me parece que en la cultura china igual su dragón es semejante a Quetzalcóatl y otras cosillas que por ahí están. Ajá, es que si nos metemos vamos a encontrar muchísimas similitudes. Así es. Eso de Quetzalcóatl sí puede ser asociado con un dragón. Es una criatura voladora que representa la evolución del ser humano, según algunas interpretaciones. Porque Quetzalcóatl, según el mito, era una serpiente que solo se la pasaba causando daño. O sea, lo que diríamos, esa era una persona mala. Porque, ¿por qué lo representan con una serpiente? Pues porque una serpiente es de la tierra, se arrastra, o sea, está en un nivel muy bajo, digamos, un nivel bajo de ser. Y entonces, un día se da cuenta de todo lo malo que está haciendo y se muerde a sí mismo. Y de cada mordida surge una pluma y entonces se convierte en una criatura del cielo. Así que es la unión de lo malo y de lo bueno. Eh, en, digamos, las aves están en el cielo y pues el cielo es como la elevación o es un nivel superior de ser. Entonces, Quetzalcóatl es esa unión de lo divino con lo terrenal. Es una de las Sí, interpretaciones. sí, yo también tenía otra interpretación que era precisamente una serpiente por esta parte de la evolución, de cómo van cambiando de piel en diferentes ciclos de la vida, ¿no? Que va dejando Ándale, todo ándale. va haciendo un cambio constante. Yo tenía entendido que por eso era, y las plumas pues le salieron precisamente de las mordidas que se metió. Ajá, ajá. Pues yo creo por eso las serpientes en muchas culturas tienen simbolismo, ¿no? Aparecen en escudos y cosas así, porque sí, efectivamente cambian de piel, es como cuando uno pasa por las etapas de la vida. Entonces, todo es simbolismo, tiene una carga simbólica importante. Así que no es de sorprender que aparezca también en otras culturas. Y esa es solo una interpretación, hay otras sobre Quetzalcóatl, que se muerde a sí mismo porque se observa, se da cuenta de sus errores y entonces se transforma y pasa a otro nivel. Una cosa muy, muy bonita. Bueno, pues eso era lo que decíamos. Aquí en esta etapa, pues ya estábamos hablando de eh, el dominio de los españoles y hablamos de la encomienda, que era un sistema económico para adueñarse de las tierras de los indígenas y que pasaran a manos de los españoles para sacarles provecho, ¿no? Para empezar a cultivar. Ellos trajeron otros cultivos, como el trigo. El trigo no prosperó demasiado, pero sí trajeron del Caribe la caña de azúcar, que no existía aquí. Había verdaderos plantíos enormes de caña de azúcar, el tabaco, el café, que tampoco era de origen pues mesoamericano, el café, lo trajeron los europeos. ¿Qué otra cosa? Pues ya hemos hablado, ¿no? Del algodón también. Entonces utilizaron a los indígenas para trabajar en las minas, igual, trajeron otros animales. El cerdo no existía, tampoco los caballos ni las vacas. Así que esta pintura también nos habla de la mezcla de culturas y de productos. ¿Qué más? Pues luego hablamos del primer virrey, ¿se acuerdan que decíamos? Antonio de Mendoza y Pacheco, que la minería era la principal actividad económica. Decíamos que las castas fueron una forma de segregación o de clasificación de las personas según su origen étnico. Y eso era muy importante. De hecho, fue una de las causas de la independencia que se acabara el sistema de castas, porque eso determinaba a qué se iba a dedicar cada persona o cuál iba a ser su función en la sociedad. Entonces, por eso era importante la época de la Inquisición para seguir imponiendo la religión católica o mantener a todos, digamos, obedientes. Hacían torturas o sacrificios, fíjense, sacrificios, mataban a la gente. La quemaban viva si no se ajustaba a las reglas. Si los herejes, ¿no? Les decían, los que no querían cooperar.
Entonces era una forma de mantener a la gente obediente, la Inquisición. Y este periodo duró 300 años. Estamos hablando de 300 años de virreinato, desde la caída de Tenochtitlán en 1521 hasta la consumación de la independencia en 1821. O sea que exactamente 3 siglos de dominación española. Luego hablamos de las instituciones de la Nueva España. No se les olvide que hay una pregunta en la guía sobre esto. ¿Qué es el Consejo de Indias? Una institución que asesoraba al rey. La Real Audiencia eran algo así como los jueces que pues impartían justicia aquí en la Nueva España. Y la Casa de Contratación de Sevilla, que era una escuela naval y una institución que controlaba los viajes y pues la relación marítima entre España y sus colonias, la Casa de Contratación. Luego ya llegamos a la época de la independencia, que la independencia de México se da por descontento, una inconformidad de parte de los criollos. Los criollos eran las personas nacidas aquí en la Nueva España, pero hijos de españoles. Así que eh, los criollos querían más privilegios. Siempre desde la conquista, pues los españoles eran los que tenían todo el poder, todo el dinero, la riqueza. Así que claro que iba a haber desigualdad, pero la lucha de independencia, pues fue motivada por los criollos. Acá aparecen los personajes de Miguel Hidalgo, que fue el que inicia la lucha, Morelos, que es el que la continúa, y Guerrero, que es el que la finaliza, junto con Iturbide. Luego, pues ya hablamos de causas externas. Recuerden que México no existía todavía, seguía siendo la Nueva España. No había estado, sino que había intendencia. Una intendencia era una región que igual tenía un gobernante o un representante del virrey, y pues así es como se organizaba. Y bueno, lo que hoy es México la Nueva España llegaba hasta la mitad de lo que hoy es Estados Unidos. Entonces, no podía ser externo a lo que pasaba, no podía ser ajeno a lo que pasaba en otros lugares. Entonces, en España estaban siendo invadidos por Francia. Estados Unidos se acababa de independizar de Inglaterra. Aquí, pues, se aplicaban las reformas borbónicas, que recuerden que las reformas borbónicas eran un intento de la nueva administración en España para cobrar más impuestos. Por eso la gente se enojó. Control absoluto de los peninsulares, que son los españoles, la desigualdad que dijimos por aquello de las castas, y la inconformidad de los criollos, que querían puestos en el gobierno, pero no los dejaban. Así que pues, era una lucha también de los criollos. Aparece Miguel Hidalgo, que ya dijimos que murió muy pronto. Él empezó su lucha en 1810, pero lo matan en 1811. Eh, Aparece Morelos, que era compañero de Hidalgo, pero se separaron para que Morelos peleara en el sur de México, con campañas militares. Eh, Miguel Hidalgo no tenía formación militar, Morelos sí la tenía. Entonces, eso ayudó a que continuara la lucha insurgente, que era como se le llamaba, el ejército insurgente. Ellos mismos no se pusieron ese nombre, fueron los que estaban con el virrey, los que les pusieron eso. Una insurgencia es como una rebelión, como una, pues sí, los insurgentes son como los rebeldes, y así es como se llamaron. Entonces había una pelea entre los insurgentes, que pues eran dirigidos primero por Hidalgo y luego por Morelos, y los realistas, que era el ejército del virrey. Luego aparece Vicente Guerrero, que continuó la lucha. Quedamos que la insurgencia casi, casi iba a desaparecer. Pero gracias a Vicente Guerrero, continuó en el sur, porque convencieron a muchos rebeldes de que se calmaran, ya que se decretó lo del indulto, el indulto real. El indulto real era, pues,
digamos, una especie de perdón que les daba el virrey con tal de que ya no siguieran peleando. Y luego llega Agustín de Iturbide, que primero estaba del lado del virrey, o sea, fue puesto por el virrey para pelear con los insurgentes, pero luego ellos dos, Vicente Guerrero e Iturbide, hicieron amistad y lograron formar el ejército trigarante. Con ese hecho se dice que ya se consuma la independencia. Y es lo que conocemos como la imagen que está en el billete de 20 pesos, la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Esto pasó en septiembre de 1821. Por eso se dice que con ese evento, pues ya se logra la independencia de México. Y bueno, pues hablamos de las 4 etapas: iniciación, con la conspiración, donde aparece Josefa Ortiz de Domínguez; la organización con Hidalgo; la resistencia después de la muerte de Morelos; la resistencia encabezada por Vicente Guerrero; y la consumación, que es la unión de Guerrero con Iturbide. Digamos que hacen las paces, se logra formar el ejército trigarante, que es la unión del ejército insurgente y el ejército realista, y se llama trigarante por las 3 garantías que pues ellos quieren defender. Las 3 garantías son religión, independencia y libertad. Y bueno, acá está nuestra línea del tiempo, todo lo que pasó después. El primer imperio, pusieron a Iturbide como emperador. México primero tuvo un imperio como forma de gobierno, pero pronto lo quitaron de ahí porque pues empezó a portar mal Iturbide. Desconoció el Congreso porque creyó que había una conspiración en contra de él, entonces estuvo en contra de los que lo habían apoyado, luego lo quitaron y lo mandaron a Italia. Después llega el primer presidente, ahora ya no es un imperio, ahora es una república con Guadalupe Victoria. Se, se escribe una constitución, la de 1824, que propone la división de poder. Y se forman estos 2 bandos, que son el bando conservador y el bando liberal. Pero acá les vamos a poner la logia escocesa y la logia yorquina, por si se los piden en el examen. Si viene algo de las logias, pues no es nada extraño, una logia es una sociedad secreta. Solo que aquí en México se les puso ese nombre porque algunos estaban del lado de los europeos, o sea, defendían la monarquía. Esos eran la logia escocesa. Y otros estaban del lado de los liberales, la logia yorquina. Yorquina porque, acuérdense de Nueva York. Nueva York está en Estados Unidos. La logia yorquina quería copiar el modelo de Estados Unidos. Siempre son bien copiones. Porque como Estados Unidos ya era un país independiente, ellos tenían un presidente, un congreso, un poder judicial. Entonces México quería adoptar ese modelo, el modelo estadounidense. Y ellos eran los liberales, o la logia yorquina. Y pues luego más peleas, algunos se enemistaban, otros se reunían, hacían alianza. Llega López de Santana, que era un militar, y estuvo como presidente varias veces, acompañado de Gómez Farías y José María Luis Mora, que eran 2 intelectuales que eh, pues lo apoyaban. Primero lo apoyaban, luego estaban en contra de él, luego lo mandaron traer porque ya estaba en el exilio en Colombia, pero como aquí todo era un caos, dijeron López de Santana es el que nos va a rescatar. Y pues luego sigue la lucha del centralismo contra el federalismo, o sea, quienes defendían un gobierno único para todo el país o una federación, es decir, dividir al país en estados y que cada estado tuviera su gobernante, justo como lo que tenemos hoy. Hoy somos una federación. Luego, pues aquí el resumen, primero fue un imperio, luego una república federal, luego una república centralista, luego otra vez una república federal, y en esa época es cuando se dice que se pierde la mitad del territorio. Muy bueno el video que nos mandó Chai, ¿no? ¿Se acuerdan que lo puso ahí en el grupo? Donde nos explicaba qué pasó con la famosa venta, la venta del territorio de la Alta California, Nuevo México, Texas, La Mesilla.
Luego viene la Guerra de los Pasteles, primera intervención francesa, luego la segunda intervención, que es lo que conocemos como la Batalla de Puebla. Nada más estamos haciendo un resumen. Si algo les faltó en sus apuntes, váyanlo anotando. Nada de lo que les menciono les puede faltar, porque eso es lo que les van a pedir en su examen. A grandes rasgos, las etapas de la historia de México. Si bien una pregunta de la Guerra de los Pasteles, que de hecho sí viene en la guía, estamos hablando de la primera intervención francesa. Ya saben, un pastelero francés se quejó de que le destruyeron su negocio, pidió una cantidad exagerada como indemnización, no le pudieron pagar, nadie le hizo caso, entonces él se quejó con su país y fue el pretexto para que llegaran los franceses. Así de ridícula la situación. Luego llega la segunda intervención francesa, pero eso ya durante el gobierno de Benito Juárez. ¿Qué año? 1862. La famosa batalla de Puebla es la segunda intervención. ¿Qué más? Pues también tenemos que hablar de la intervención norteamericana, que pues sufrimos una invasión, no la única, por parte de los estadounidenses. Lo que conocemos como la defensa del castillo de Chapultepec, pues es en esa época. Y bueno, las causas, quedamos que Estados Unidos siempre quería meter su cuchara en todo y pues tenía deseos de expandirse y lo logró. México pues siempre estaba en crisis, no tenía dinero, un ejército ya debilitado, deudas por todas partes, entonces claro que los estadounidenses iban a ganar. Pues México se dice que vendió a Estados Unidos más de 100,000 kilómetros cuadrados, que como ya nos explicaban, fue una indemnización por costos de guerra, pero pues efectivamente le quitaron su territorio. Qué triste. Eso está en un documento que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Con la firma de ese papel, ya se acepta que México pierda, pues Nuevo México, Arizona, Colorado, California, Nevada, Wyoming, Utah, esos que son hoy estados del sur de Estados Unidos, pues alguna vez eran parte de México, pero después de este tratado pues, se perdieron. Eso es en 1848. Luego llega la época de la Reforma. Acuérdense que a lo que recordamos de Benito Juárez es eh, sus leyes de reforma, que fueron un conjunto de pues leyes o artículos que se agregaron a la Constitución para separar a la Iglesia del Estado. Por eso les explicaba la otra vez lo que pasaba en este mural. Esta pintura está en el castillo de Chapultepec y lo que representa es pues Juárez que se impone ante la autoridad, se impone a la autoridad religiosa. Por eso acá hay gente así como vestida de sacerdotes o diáconos o sacristanes o no sé cómo se llamen. Y pues se trata de quitarles privilegios, porque antes de Juárez, quienes tenían más dinero y más poder eran pues, los jefes de la iglesia. Y con Juárez se terminó eso, con las famosas leyes de reforma. Y es la lucha de los liberales contra los conservadores. Obviamente Juárez era liberal. Los conservadores querían que la iglesia siguiera teniendo privilegios, que controlara todo, la educación, el registro civil, los panteones. Pero Juárez quiso acabar con eso. Y lo logró. Por eso tenemos las leyes de reforma, que pues toman el nombre de la persona que las promulgó. Entonces tenemos la ley Ocampo, la ley Iglesias, la ley Juárez, la ley Lerdo, es el apellido de las personas que estaban con Juárez, de los intelectuales que redactaron estas leyes. Justo el objetivo era quitarle poder a la iglesia. Claro, muchos no estuvieron de acuerdo. Eh, Aquí les van a pedir, bueno, eso viene en una pregunta de la guía, lo del tratado MacLean-Ocampo, que como Juárez quería tener buena relación con Estados Unidos, le convenía por aquello de la intervención francesa, y les dio permiso a los estadounidenses de tener libre tránsito por el istmo de Tehuantepec.
que es esta zona del país, la zona más estrecha que conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico. Entonces, este es el Istmo de Tehuantepec y este es un tratado con el que se da permiso a los extranjeros de pasar por aquí. Luego hablamos de Maximiliano, que se conoce como a esta época el Segundo Imperio. Quedamos que Maximiliano fue impuesto por el gobierno de Napoleón III. Es decir, Napoleón III le ayuda a Maximiliano o lo pone ahí para que gobierne México. Claro, en una de las ocasiones en las que los conservadores ganaron. Llega Maximiliano con el apoyo de los conservadores, pero resulta ser muy liberal, eso no le gusta a mucha gente, pierde el apoyo de Napoleón porque Francia estaba siendo invadida por Prusia, y entonces todos se vuelven en contra de Maximiliano, obviamente encabezados por Benito Juárez, que nunca dejó de gobernar, y pues se acaba este segundo imperio. Les pueden preguntar en el examen cuáles fueron las causas de la caída del segundo imperio. Entonces, ubíquenlo en el tiempo. El gobierno de Maximiliano fue de 1862 o 63 hasta 1867, que es cuando matan a Maximiliano, lo fusilan, claro, por órdenes de Benito Juárez. Y aparece pues nuestro personaje, Porfirio Díaz, que era un militar que peleaba durante el gobierno de Juárez. Participó en la batalla de Puebla, o sea, en una de las intervenciones francesas, pero Porfirio Díaz quería más poder, se sentía capaz de gobernar el país y entonces buscó varias veces, buscó varias veces estar en la presidencia. No lo logró en algunas elecciones y estaba en contra de la reelección. Para eso lanzó el plan de Tuxtepec en contra de la reelección de Lerdo de Tejada y luego el plan de la Noria en contra de la reelección de Benito Juárez. No se les olvide. Luego llega Porfirio Díaz y todos sus avances, que quedamos que inversión extranjera, bueno, por acá tenemos el resumen. Inversión extranjera, saneamiento de la hacienda pública, política de comunicaciones y transportes, incentivo hacia la minería, el campo, la industria y tolerancia religiosa. Entonces pareciera que era una época dorada, ¿no? De México. Había mucho dinero, había progreso, pero cuidado, no para todos. Sí había mucha riqueza, pero obviamente estaba en manos de unos cuantos, los amigos de Porfirio Díaz. Entonces esa desigualdad motiva un nuevo movimiento, que es la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana lo que sucede es que pues quieren quitar a Porfirio Díaz del poder. Ya había estado 30 años como presidente, con reelecciones consecutivas, y pues surge Francisco I. Madero, que era un personaje de una familia rica que por orden de los espíritus llega a la política y entonces empieza a ganar popularidad, la gente se empieza a enojar porque, bueno, eso no lo platicamos, pero hubo dos huelgas durante el gobierno de Porfirio Díaz, la huelga de Cananea en el estado de Sonora, creo, y la de Río Blanco en Veracruz. Y esas huelgas, una era de mineros y otra era de textileros, fueron reprimidas violentamente. En la huelga de Sonora se permitió que entraran los estadounidenses a reprimir a los trabajadores para que se aplacaran, los mataron. Eso pasó en Cananea, Cananea, Sonora. Y en Río Blanco pasó lo mismo. Se dice que fue la primera represión militar. Así como lo que pasó en el 68, pero acá era de huelgas de trabajadores. Así que Porfirio Díaz trataba de, obviamente a la fuerza, callar a todos los que estaban en contra del orden establecido. Y pues eso y muchas otras cosas hicieron que la gente se enojara y pues hubo levantamientos armados, encabezados por Francisco I. Madero, que es este personaje que escribió el Plan de San Luis mientras estaba en la cárcel de San Luis Potosí.
e invita a la gente que el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde todos se rebelen en contra del gobierno. Y eso no pasó así como así. Digamos que Porfirio Díaz eh, se lo buscó porque empezó a hacer declaraciones peligrosas. Aquí es como insertar el meme de no debía hacer eso. Es porque Porfirio Díaz hizo unas declaraciones que motivaron a sus opositores. Eh, Decía Porfirio Díaz en una entrevista que ya estaba preparado para dejar el gobierno. Parecía que Porfirio Díaz iba a quedar ahí para siempre, pero él dijo que ya estaba preparado para dejarlo y que le abría su corazón a la democracia y no sé qué. Y entonces llegan los hermanos Flores Magón, que eran intelectuales que escribieron un periódico y siempre ponían críticas al gobierno de Porfirio Díaz. Así que Porfirio Díaz, que era un dictador, los mandó a encarcelar, incluso los mandó al exilio, que se fueran a Estados Unidos, porque pues aquí no se permitía que hablaran mal del gobierno. Y pues Victoriano Huerta es un poco después, es que aquí lo metí, pero pues llegan los levantamientos armados después de 1910, porque pues de lo que se trataba era de quitarlo del poder. Entonces se llega a un acuerdo con los tratados de Ciudad Juárez, se sale Porfirio Díaz del poder después de tanta presión, se exilia a Francia, se convocan elecciones, llega Francisco I. Madero como presidente, pero pronto Francisco I. Madero es muy criticado y tratan de quitarlo. Todavía había en el gobierno, tal vez ese fue el error de Madero, conservar algunos porfiristas. Entonces, esos porfiristas obviamente no estaban a favor de Madero, pero trabajaban ahí con el gobierno. Y bueno, pues por eso surgió una rebelión. Había dos porfiristas que estaban encerrados en la cárcel y pues digamos que se amotinaron, empezaron ahí de rebeldes y Francisco y Madero mandó a Victoriano Huerta a aplacarlos. Pero Victoriano Huerta, en vez de obedecer a Madero, hizo una alianza con los rebeldes y en un acto de traición mataron a Madero. Y pues ahí acaba la primera parte de la revolución. Madero muere en 1913, después de la Decena Trágica, que fueron 10 días de golpe de Estado en contra de Madero. Pues finaliza la Decena Trágica con su asesinato. El asesinato de Madero y Pino Suárez. No queda claro si afuera del Palacio Nacional o afuera de la cárcel de Lecumberri. Pero bueno, luego llegan otros personajes que habían estado a favor de Madero, pero luego en su contra porque creían que Madero no cumplió sus promesas. Entonces llegamos a la época de Pancho Villa y de Emiliano Zapata, que eran dos personas sin formación militar, pero se les considera como los principales caudillos de la revolución, o sea, los que dirigían el movimiento. Eh, Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el centro de México. ¿Y de qué se trataba? Ahora de terminar con el gobierno de Victoriano Huerta. Sí, Victoriano Huerta, el traidor, el que mandó matar a Madero, pues ya estaba en el gobierno y ahora el objetivo era terminar con él. Y surge la División del Norte, que era el ejército de Pancho Villa, y los Libertadores del Sur, que era el ejército de Emiliano Zapata. Lo que querían era quitarle pues los privilegios a los ricos para favorecer a los pobres, a los indígenas, que desde la época del virreinato, pues siempre habían sido oprimidos, aplastados. Y era pues justo la lucha de Zapata, de tierra y libertad, o sea, repartir la tierra de manera justa. ¿Se acuerdan de eso de la tierra es de quien la trabaja? Esa era la frase de Zapata. Y el plan de Ayala es otro documento con el que Emiliano Zapata está en contra de Madero. Desconoce el gobierno de Madero porque no cumplió sus promesas y entonces Zapata exige un reparto a la de ya. Y es lo que dice el plan de Ayala, que la tierra, Profe, sí, adelante. es que Vero quiere participar.
Ah, excelente. Vamos con Vero, adelante. Entonces podríamos decir que Emiliano Zapata era como el villano de este cuento. Emiliano Zapata, no, no. Emiliano Zapata era un héroe. Bueno, así lo reconocemos porque peleó por, o sea, Ajá, esto fue pero todo lo que hizo. Zapata. Ajá. Pues no, Zapata lo que único que quería era que a la gente le dieran las tierras que le correspondían. Ah, ya. De quien sí algunos dicen que era, pues que era una persona cruel, era Francisco Villa, porque pues sí, sí era un asesino, eso es verdad, mató a mucha gente. Bueno, seguro Zapata también, pero, pero Pancho Villa tenía como que dos lados. También, ¿qué podemos decir? Pues Pancho Villa impulsó la creación de escuelas, no tomaba alcohol, le gustaban los licuados de fresa, y sí, eso es verdad, ¿eh? Asaltaba los trenes, eso ya lo habíamos comentado, y le quitaba a los ricos para dárselo a los pobres. Eso era como el Robin Hood mexicano. Pero pues obviamente a los ricos o a los hacendados los mataba con mucha crueldad. Algunos dicen que Villa sí tenía su lado oscuro. De Zapata yo no he leído nada extraño, es que era muy querido por todos porque defendía los derechos de los indígenas. Y Zapata, pues, tuvo mucho que ver en la creación del artículo 27 constitucional, que es el que habla de justo del reparto de las tierras. Entonces, bueno, son de los dos personajes más importantes de la revolución. Y hubo otros, pero pues, de lo que nos pueden preguntar en el examen, de los principales. Victoriano Huerta, Francisco I. Madero, Porfirio Díaz, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, eh, ya, de los conocidos. ¿Qué más? Bueno, antes tuvimos que haber hablado de Venustiano Carranza, que él sí era un militar que igual estaba en contra del gobierno de Victoriano Huerta, del traidor. Entonces, igual hay otro plan. Es que parece que en la historia de México nada se podía hacer si no escribías un plan. Un plan de algo, un tratado de algo. La historia de México en esta etapa está llena de eso. Por eso les dije que consulten ese documento que les mandé, que dice Planes y Tratados de la Historia de México. Ya llevamos como 10. El plan de Ayala, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el plan de San Luis, los tratados de Córdoba, el plan de Iguala, o sea, hay un montón. El plan de Tuxtepec, el plan de la Noria. Tienen que hacer su lista y estudiar de qué se trata cada uno. Entonces llega Venustiano Carranza con el plan de Guadalupe y con él forma el ejército constitucionalista, que igual pues, es un ejército en contra de Victoriano Huerta. ¿Y de qué se trata? Pues de eso, de quitar a Victoriano Huerta del poder y de establecer los poderes, porque el gobierno de Victoriano era una dictadura, se hacía solo lo que él decía. Lo que quería Venustiano Carranza era regresar a la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, que hubiera un presidente, un congreso con diputados y senadores y un poder judicial independiente. Pues eso era lo que se pretendía. Ya estamos en otra etapa de la revolución. La Revolución Mexicana concluye, bueno, para algunos, concluye con la creación de este documento, la Constitución, que pues ya cuando Venustiano Carranza logra derrotar a Victoriano Huerta y llega a ser presidente, se promulga el 5 de febrero de 1917 la Constitución, que tiene los artículos que resumen todo lo que querían los revolucionarios, desde Madero con la no reelección, Zapata con la distribución de la tierra, Obregón y Villa con la educación. Francisco Villa tuvo que ver mucho con esto de la educación, a pesar de que él pues tampoco tuvo una educación formal, pero quería que todos fueran a la escuela. Entonces tenemos el artículo tercero, que es el que dice que el Estado es el que debe proporcionar
educación científica, laica y gratuita, desde el nivel inicial hasta el superior. Eso dice el artículo 3º. Y pues con esto diríamos que concluye otra etapa de la revolución, aunque pues dicen que continuó con Álvaro Obregón, que también había peleado con Venustiano Carranza, y para ese entonces ella era bueno, un poco antes, ¿no? Antes era la lucha de facciones, o sea, donde cada quien tenía sus propios intereses. Estaba por un lado Zapata, por otro lado Villa, por otro lado Carranza con Obregón, y bueno, pues, cada uno por su lado. Cuando esas peleas terminan, entonces se dice que pues llega la época presidencial, la época del presidencialismo, y lo que tenemos es que esas personas que pelearon antes en la revolución contra Victoriano Huerta, ahora buscaron tener el poder, llegar a ser presidente. Uno de ellos fue Plutarco Elías Calles, que peleó en Sonora junto a Álvaro Obregón. Plutarco Elías Calles era una persona, había sido alcohólico en su juventud, él era maestro de profesión, era maestro, había sido alcohólico y pues tenía pues, una ideología conservadora. Se había declarado ateo, acuérdense lo que dijimos, y quería imponer eso en el gobierno. Entonces se buscó problemas con la Iglesia Católica, porque empezó como a imponerles cosas y pues los creyentes se enojaron. Y a eso se le conoce como la Guerra Cristera. Por si les preguntan en el examen, ¿qué es la Guerra Cristera o cuándo empezó o quién fue el que la provocó o el que participó? Plutarco Elías Calles. Se trataba de expulsar a los sacerdotes extranjeros y otra serie de restricciones para la iglesia. Claro que la gente, en su mayoría católica, o sea, toda la población era católica casi, pues se iba a enojar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que inicia una serie de levantamientos armados muy sangrientos y eso tuvo consecuencias en la economía, porque pues abandonaron el campo. La gente en vez pues de cultivar, los campesinos, en vez de cultivar, se dedicaron a pelear. Abandonaron el campo, la economía cayó, pues sí, trajo otros problemas. Y a este periodo se le conoce como la Guerra Cristera. Unos estaban a favor del gobierno y otros estaban a favor de la iglesia. La famosa Guerra Cristera. Y luego viene el periodo que dijimos que era el Maximato. El Maximato fue una época entre 1928 y 1934, en la que Plutarco Elías Calles ya había dejado de ser presidente, pero puso a sus amigos, digamos que alguien que fuera obediente, como presidente, para que hicieran lo que él les decía. Entonces a ese tipo pues de gobierno y no gobierno se llama maximato, porque así le decían a Plutarco Elías Calles, el jefe máximo. Llegó a ser presidente, cuando acabó su periodo, él impuso a los presidentes que siguieron, que fueron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Creo que lo dije en desorden, pero son esos tres. Aquí aparecen Abelardo Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio y Emilio Portes Gil, fueron los presidentes de el Maximato. O sea, sí eran presidentes, pero estaban bajo las órdenes de Plutarco Elías Calles. Eso se los pueden preguntar. Siempre viene algo así sobre el maximato. ¿Qué es el maximato? ¿O qué hicieron los presidentes del maximato? ¿O quiénes fueron los presidentes del maximato? Álvaro Obregón aquí aparece. Álvaro Obregón fue presidente antes. Recuerden que a él lo mataron en 1928, a Álvaro Obregón. Y bueno, aquí dice que su aportación fue la firma del Tratado de Bucareli. En el Tratado de Bucareli se les da permiso a los extranjeros de seguir explotando, seguir siendo dueños de las empresas petroleras.
Ese es el Tratado de Bucareli. ¿Qué otra cosa? Pues algo más que hicieron otros presidentes del Maximato. Luego llega la época del cardenismo. El cardenismo, pues es el gobierno de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas igual era un militar que también había tenido que ver algo con la revolución, con la última etapa de la revolución, pero pues sus principales aportaciones fueron la expropiación petrolera, o sea, quitarle el poder a los extranjeros de las compañías petroleras, crear el Instituto Politécnico Nacional, o sea, el POLI, y pues el POLI todavía sigue siendo una de las escuelas más importantes de México. Em, Hizo algo con los partidos políticos. Había un partido único que era el PNR, fundado por Plutarco Elías Calles. Lázaro Cárdenas lo transforma en el PRM, Partido Revolucionario Mexicano, y más tarde, en los años 40, ese partido se convierte en el PRI, que todavía existe, pero ahora está en alianza con el PAN y con el PRD, una cosa muy extraña. Pero bueno, pues así sucedió. Se creía que Lázaro Cárdenas iba a ser un presidente más del Maximato, se iba a estar a las órdenes de Plutarco Elías Calles, pero pues resulta que no. Él se rebeló, mandó al exilio a Plutarco Elías Calles, lo mandó a vivir a Estados Unidos y así pudo hacer pues, lo que eran sus objetivos, ¿no? Lograr el reparto agrario, fortalecer a los sindicatos o crear cada vez más sindicatos, crear el Instituto Politécnico Nacional, la Cámara de la Confederación de Trabajadores de México, o sea que apoyó mucho a los trabajadores. Luego llega otro periodo en el que México entra a la Segunda Guerra Mundial. Resulta que México, ahora que era dueño de su petróleo, tenía buques petroleros. Se cuenta que un submarino alemán hundió dos de sus barcos. Los alemanes le hundieron barcos a México, barcos petroleros. Y entonces ese fue el pretexto para que México entrara a la guerra, obviamente convencido por Estados Unidos. Y mandó un grupo de pilotos, que es el Escuadrón 201, a pelear. Bueno, no hubo una lucha como tal, sino que liberaron a unos prisioneros en unas islas en el Océano Pacífico. Esa fue la participación de los mexicanos en la Segunda Guerra Mundial. Para esto, el presidente ya era el presidente que siguió de Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho. Y que por cierto, Lázaro Cárdenas seguía estando en el gobierno, pero ahora era secretario de Defensa, o algo que tenía que ver con los militares. Entonces, eso hizo que las cosas cambiaran para México. Hubo mucha inversión extranjera porque México había peleado, digamos, a favor de Estados Unidos. Así que Estados Unidos le dio algunos privilegios. Aceptó lo de los braceros. Esto de los braceros era que gente de México se fuera a trabajar a Estados Unidos, porque como Estados Unidos estaba en guerra con Alemania y con Japón, pues en Estados Unidos escaseaba la mano de obra, así que le empezaron a comprar productos a México, mucha gente se fue de aquí para trabajar allá, y entonces México se alineó al bloque capitalista, o sea, estaba del lado de Estados Unidos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, empezó otro conflicto que se conoció como la Guerra Fría. La Guerra Fría, o sea, eh, un enfrentamiento no con armas, pero sí un enfrentamiento de ideología. Los socialistas contra los capitalistas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rusia había peleado con Estados Unidos en contra de Alemania, Japón e Italia. Pero cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Rusia, digamos que se volvió, es que era socialista, no se llamaba Rusia, era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese era el bloque socialista. Y el bloque capitalista estaba encabezado por Estados Unidos. Si ustedes recuerdan de sus clases de historia,
En la Segunda Guerra Mundial, Alemania perdió. Ellos habían iniciado la guerra, pero Alemania perdió. Ya saben, ¿no? Esa historia de que Hitler se suicidó. Entonces cayeron los alemanes, pero continuaron peleando los japoneses. Ya cuando con la caída de la bomba atómica, pues ya se acaba la Segunda Guerra Mundial. Pero después de eso, Alemania fue repartida. Alemania se dividió en dos, con lo del muro de Berlín. Alemania fue partida en dos. Tenía, estaba la Alemania federal y la Alemania socialista, digamos que se le repartió a Rusia y a Estados Unidos. Y pues es lo que conocemos como el muro de Berlín, la época del muro de Berlín, la Guerra Fría, capitalismo contra socialismo. Y entonces México, ¿qué hacía en ese momento? Pues estaba del lado de Estados Unidos. Por eso se dice que al terminar la Segunda Guerra Mundial, el impulso de la inversión extranjera y una mayor dependencia económica y tecnológica en México fueron consecuencia del hecho de que la nación se haya alineado al bloque económico capitalista. Entonces, ¿qué es un bloque? Pues es uno de los bandos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estábamos con los capitalistas. Luego viene una época, pues, más. ¿Ustedes han visto esta película? ¿Saben a qué película pertenece esta escena? Pregunta de Jeopardy, una trivia. ¿De qué película estamos hablando? ¿No? ¿Nadie? La época de los 50. Yo sí sé, profe. ¿Cuál es, Mari? Olvidados. Eso, muy bien, Mari. Excelente. Pregunta de cultura general. Los Olvidados. Los Olvidados es una de las películas más importantes que se ha hecho en el mundo. Incluso está catalogada por la UNESCO como pues es un tesoro cultural, por todo lo que representa. Si no la han visto, tienen que hacerlo a la de ya. Los Olvidados. Y fue dirigida por un español, por Luis Buñuel. Fíjense, es película mexicana, pero dirigida por un español. La mejor película mexicana, pero hecha por un español. Qué cosas. Entonces, llegamos a la época de los 50. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues hay una época eh, pues de mucho avance, porque como estamos favorecidos por Estados Unidos, por haber participado en la guerra, pues claro que hay mucha inversión, muchas facilidades, la gente empieza a tener sus vehículos, se empieza a construir, por ejemplo, el periférico, la ciudad crece, llega la televisión, la gente va al cine, entonces parece que todo bien. Y son periodos presidenciales a partir de 1940 hasta 1970. Y ya nada más lo que vamos a ver en esta etapa de la historia es, pues, quién fue el presidente en cada periodo y cuáles fueron sus aportes. Entonces tenemos al presidente de 1940 a 1946. O sea, durante la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién dijimos que estaba como presidente? El que mandó al Escuadrón 201. ¿Recuerdan? O sea, el primer personaje de aquí. ¿Quién estaba como presidente? De nombre Manuel y de apellido Ávila Camacho. Ávila Camacho, correcto, Manuel Ávila Camacho. Entonces ya lo que nos van a preguntar aquí, pues nada más es eso. ¿Qué presidente sucedió a quién y qué fue lo que hizo? Seguro reconocen a este. El último, ¿quién es? ¿Quién es este presidente tan odiado? Díaz Ordaz. Ordaz. Díaz Ordaz, exacto. El de la matanza del 2 de octubre, que ya viene. Ya viene la conmemoración del 2 de octubre. Entonces, Díaz Ordaz del 64 al 70. Y antes de él, ¿quién estuvo? Bueno, así es difícil, ¿no? Viendo la foto, como que uno no lo reconoce. Pero ahora vamos a tener que hacer nuestra línea del tiempo de los presidentes y pues qué año. Dice Vero, el 2 de octubre.
Sí, la matanza de los estudiantes del 2 de octubre en Tlatelolco, o la masacre de las tres culturas, así también se le, se le conoce. Entonces ya vamos a hablar de otra época, ya que ya no hay revolución ni levantamientos armados. Bueno, sí los hay, pero están escondidos. Y pues, ¿qué podemos decir de esta época? Hay algo que se conoce como el milagro mexicano. El milagro mexicano es bueno, así se le llamó a un plan económico que impulsaron algunos presidentes, porque a pesar de que ya se acabó la revolución y todo eso, lo que sucede ahora, el gran problema de México son las crisis económicas. Entonces, a partir de ahora, de lo único de lo que vamos a hablar es de el plan o la propuesta o el proyecto de cada presidente para reactivar la economía. Entonces, esto del milagro mexicano es como se le conoció a una época pues de bonanza económica, una época en la que parece que todo iba bien. Y entonces, milagro mexicano es el apodo, como lo conoce la gente. Pero el nombre de a de veras es desarrollo estabilizador. Entonces fue un modelo económico impulsado por los presidentes de 1946 a 1970. O sea, a partir de, ¿cómo se llama este personaje? ¿Quién siguió de Manuel Ávila Camacho? ¿Saben? Miguel Alemán, ya me acordé. Miguel Alemán empezó con el desarrollo estabilizador, que fue un plan económico para, pues justo eso, que la gente tuviera más oportunidades de adquirir productos, que hubiera más empleo. Entonces, les van a preguntar en su examen, ¿qué es el milagro mexicano? ¿Qué es el milagro mexicano? Es lo mismo que el desarrollo estabilizador. Dice, durante esos 24 años, México vivió un gran crecimiento social y económico, que buscaba un constante desarrollo, con una economía libre de inflación, déficit y devaluaciones. Todo ello para lograr estabilidad macroeconómica. La inflación ya saben que está relacionada con el precio de los productos, o sea, es con el poder adquisitivo del dinero. ¿Para qué tanto te alcanza con tu dinero? Eso es la inflación. Entonces, al parecer todo iba muy bien en lo referente a la economía entre 1946 y 1970. Entonces, es un modelo económico, ¿no?, llamado desarrollo estabilizador. Consiste en la intervención del Estado en el mercado nacional mediante una sustitución de importación. Sustitución de importación. O sea, de lo que se trata era de que el gobierno participara mucho más en las decisiones económicas del país. Es a lo que se le llama el intervención. ¿Cómo? ¿Sí se llama así? Sí, es intervencionismo. O sea, que el gobierno controle o le ponga restricciones a las empresas. Eso ya no ocurre hoy. Hoy estamos en la etapa del neoliberalismo. El neoliberalismo es que el gobierno no se entrometa, no intervenga en el desarrollo de las empresas. Pero durante el desarrollo estabilizador, el gobierno sí participaba. Entonces, ¿a quién le gustaría leernos lo que aparece en el recuadro naranja? Voluntario o voluntaria. ¿Nadie? Es Vicky, profe. Ah, Vicky, excelente. Por favor, Vicky, ¿nos lees? Intervención. El intervencionismo es una modalidad de pensamiento económico. Este defiende la necesidad de una participación activa y constante del Estado, siendo el fin de este solucionar los problemas económicos, así como encargarse de la gestión y el control de un determinado sistema económico. Muchas gracias, Vicky. Así es. O sea que el gobierno controla la economía. En pocas palabras, el gobierno controla la economía.
y a eso se le conoce como el desarrollo estabilizador, y le llamaron milagro mexicano porque de repente a todos les empezó a ir muy bien. Les digo, es la época en la que se construye el periférico, mucha gente empieza a adquirir su coche. Recuerden que México había sido un país esencialmente rural y ahora pues pues crecían las ciudades. La gente migraba de los estados o de las zonas rurales a las grandes ciudades. Y eso pasó en esta época. Estamos hablando de, fíjense el periodo, de 1946 a 1970. Tal vez hemos escuchado historias de nuestros abuelos, ¿no? De esta época. ¿Qué era lo que sucedía? Por ejemplo, mi abuelita nos contaba que durante el gobierno de Díaz Ordaz, a ellos les quitaron sus tierras, les mataron a sus animales. Y entonces, pues, si ya no tenían con qué trabajar, tuvieron que venir a la ciudad. Y acá se conocieron mis abuelos. Entonces, todo está conectado. Muy bien. Y luego viene una época cruel, turbulenta. ¿Reconocen esta imagen? ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿No es lo de Tlatelolco? Correcto, El 2 de correcto. octubre, ¿no? Del 2 de octubre, así es. Mari, ¿tú reconoces la imagen? Sí, es lo de la matanza de Tlatelolco. Exacto, exacto. Y también nos lo van a preguntar en el examen. Eh, ¿A qué se le conoce como la matanza de Tlatelolco o la masacre de las tres culturas? Entonces, es el periodo que siguió. Si esto pasó en 1968, entonces quien estaba como presidente era Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz, pues es recordado por cosas nada, nada agradables. Durante durante su periodo, pues pasaron diferentes cosas. Por ejemplo, se inauguró el metro. El metro de la Ciudad de México es de 1970, que es justo el año en el que terminó el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué otra cosa? Es así como que muy importante. Pues es más recordado por lo de la masacre. Podríamos decir también que Son las alguna, Olimpiadas, ¿no? las Olimpiadas, exactamente, muy bien, Mari. Las Olimpiadas de 1968, que están relacionadas con lo de la matanza, porque México quería dar una buena imagen. Fíjense, eran las Olimpiadas de la Paz, así se les conocía. El símbolo de las Olimpiadas era una palomita. Entonces aquí todo lo contrario, había represión militar. No solo con los estudiantes, con los trabajadores, con los médicos, había huelgas. Y entonces el gobierno, en lugar de solucionar los problemas, pues atendiendo las demandas, lo hacía por la fuerza. Así que fue una época de represión. Y también represión de la libertad de expresión, porque no se permitía que hablaran mal del presidente. Los periódicos estaban, pues digamos que estaban comprados, porque solo se podían decir cosas buenas de Díaz Ordaz. Y es lo que conocemos como la época de de la represión o también de la guerra sucia. Así se le llamó. La guerra sucia, pues fue pues un movimiento, una actitud o algo que hizo el gobierno para callar a a los opositores. La guerra sucia. Claro que no era algo abiertamente. Es decir, ponían infiltrados. Eso hicieron en el 2 de octubre. Había pues un grupo paramilitar que era el Batallón Olimpia. El Batallón Olimpia eran personas como policías, pero con entrenamiento militar, que fueron creados para garantizar la seguridad durante las Olimpiadas. Pero el Batallón Olimpia se infiltraba en las manifestaciones, y es lo que pasó el 2 de octubre. Eh, Empezaron a disparar, pero como había presencia del ejército, el ejército en la confusión mató a los manifestantes, creyendo que habían sido ellos, pero era pues era todo un plan del gobierno.
en que se creara la confusión, no estaban enterados, ni el ejército ni el batallón Olimpio, pero pues les dieron la orden, incluso hay fotografías, de que dispararan desde los edificios de Tlatelolco. Los militares repelieron la agresión y pues digamos que agarraron parejo y murió mucha gente, y fue una forma del gobierno para terminar con las manifestaciones de los estudiantes. Y bueno, pues es lo que se conoce más de México 68. Las Olimpiadas, lo del 2 de octubre y la entrada del ejército a Ciudad Universitaria. Luego vino otro presidente que fue el sucesor de... Rafa quiere participar. Adelante, Rafa. Sí, de hecho hay una película, ¿no? Que se llama Rojo Amanecer y sí narra un poco de lo que fue el 68. Ándale, esa película es buenísima, buenísima, porque es como de suspenso. O sea, no muestra nada, no muestran lo que pasó, pero todo ocurre adentro de un departamento. Entonces tú nada más te imaginas lo que pasa, porque sale que es una familia que vive en un departamento en los edificios de Tlatelolco y ven por la ventana todo lo que está pasando. Entonces lo cuentan y de repente llega al departamento una persona balaceada y así, pero nunca te muestra nada de lo que pasó. Solo tú te lo imaginas, pero como todos conocemos el contexto, pues ya sabemos lo cruel del asunto. Entonces, si no la han visto, búsquenla. Y otra película sobre el 68, esa sí es un documental, se llama El Grito. Está en YouTube, El Grito. Y fue hecha por la Filmoteca de la UNAM. Entonces rescataron las grabaciones originales de lo que pasó antes, durante y después de la matanza. Está súper interesante. O si ya se quieren clavar mucho más, hay un libro que se llama La Noche de Tlatelolco. Dice, pero hay una canción sobre eso. Sí, sobre el 2 de octubre. Bueno, también en el documental del Grito aparece una canción. No sé si sea la misma. Pero pues es una época oscura de la historia, porque a pesar de que ya estábamos, según entre comillas, en la era democrática, pues seguía habiendo represión. O sea, callaban a los que estaban en contra del gobierno. ¿Y qué querían los estudiantes? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué se manifestaban? Pues lo único que querían era, tenían un pliego petitorio. Querían quitar al jefe de la policía porque, eh, pues, se apellidaba Corona del Rosal. Querían quitar al jefe de la policía porque, pues, era una forma de callarlos. Disculpe, ¿no era el Negro Durazo? El Negro Durazo vino después, con el gobierno de Luis Echeverría. El Negro Durazo era jefe de la policía ya en la época de los 70. Así es. El Negro Durazo participó en otra represión que fue el Halconazo. El Halconazo que ese fue en 1971, pero fue igual como lo del 68. Unos estudiantes se manifestaban pacíficamente y llegaron unos infiltrados, que eran los halcones. Llegaron con unos bastones, unas varas de bambú, y le empezaron a pegar a los estudiantes. Pero algunos halcones iban armados. Eso lo hacía el gobierno para hacer creer que todo era un conflicto entre estudiantes, o sea que se habían matado entre ellos, pero obviamente no era así. Y bueno, pues eso era lo que querían los estudiantes, solo poder manifestarse libremente, que se disolviera el cuerpo de granaderos y que, bueno, ahí está el pliego petitorio, no me acuerdo de las otras propuestas, pero era eso, como libertad de expresión, diálogo. Pero el gobierno les respondió con, pues, el uso de la fuerza, con la fuerza militar. Y bueno, eso pasó en 68, el 2 de octubre. Las Olimpiadas se inauguraron el 12 de octubre. O sea que sí tuvo relación. El gobierno quería dar la imagen de que en México todo estaba bien, que era es un lugar feliz, estabilidad, buena economía, pero pues todo lo contrario. Y luego vino el gobierno de Luis Echeverría, que era el secretario de Gobernación durante la presidencia de Díaz Ordaz. Porque acuérdense, la democracia pues era nada más simulada. Ya sabemos que el presidente era el que escogía a su sucesor, lo del tapado y todo eso, ¿no? ¿Se acuerdan?
Entonces, no solo hubo luchas de estudiantes, también había luchas de obreros, de campesinos, de médicos, y en todos los casos se les reprimía o se secuestraba o mataba a su líder y entonces ya callaban el movimiento. Es una época horrible, ¿no? Decíamos que el rector de la universidad, de apellido Barro Sierra, encabezó una marcha antes del 2 de octubre, y pues así se unieron las escuelas, el Politécnico, la UNAM, la Escuela Nacional Preparatoria, y todos estaban en lo mismo. Entonces era algo que el gobierno ya no podía controlar. Por eso, pues, a falta de diálogo, hubo represión, matanza. Esto es lo que les digo del halconazo. Si ustedes vieron la película de Roma, ¿se acuerdan? La película de Roma, ahí aparece justo cuando la mujer, que no me acuerdo cómo se llama, va a tener a su bebé, está esto. Entonces es en 1971 cuando ocurre eso, lo del halconazo, que están Yo la comprando. vi como, yo la vi como 15 minutos o 20 y me aburrió, la verdad, la de Roma. ¿Te Y ya no aburrió? la seguí Sí, viendo. mucha Ya no gente la seguí igual. viendo. Pues es que hay opiniones a favor y en contra de Roma. Yo la fui a ver al cine, tuve que formarme como media hora, pero la vi. No se me hizo tan mala, siento que sí tiene puntos buenos, pero me gustó el retrato de la parte histórica. O sea, sí lograron captar la esencia de la época. Creo que hasta compraron así artículos de esa época, las calles, los coches, todo como era en los 70. Es un retrato pues de una etapa de la Ciudad de México. Y es la etapa del halconazo. Incluso en la película de Roma sale el personaje que dijo Rafa, el negro Durazo, que era el jefe de la policía. Igual era un corrupto así, pero corrupto máximo. El negro Durazo, también busquen su historia, es una persona despreciable. Sí, sí, bueno, por eso lo llegué a saber de él, porque sí es despreciable, entonces, pues, hacía de lo peor todo lo que se Ajá, puede imaginar. hay hasta una película y un libro. El ayudante del negro Durazo escribió un libro sobre todo lo que hacía. O sea, era un policía súper corrupto, que utilizaba a sus subordinados, a los policías, como albañiles, para construirle un palacio que está en Cihuatanejo y todavía se puede visitar, es el Partenón. De hecho, Y obtuvo tanto poder porque en su infancia fue amigo del presidente que estaba en función cuando él fue jefe de de, la Lo- policía. de López Portillo, exactamente, exacto, y llegó ahí y luego se adjudicaba títulos que no tenía. Incluso la portada del libro es él recibiendo un honoris causa, siendo que creo que ni había terminado de estudiar nada. Entonces, bueno, pues si quieren saber más de la historia, busquen la película o el libro, o debe haber un documental por ahí en YouTube. Entonces, estamos hablando de esa época. Es la época del PRI, la época de la corrupción, la época de la represión militar y la guerra sucia. Vamos a ver qué fue la guerra sucia. Guerra sucia fue el proceso de represión militar y política en México, impuesto a partir de la década de los 60, contra la oposición del gobierno integrada por estudiantes y otros grupos sociales. También había guerrillas, o sea, lo del 68 es lo más conocido, pero en otros estados también sucedía que, pues, gente que se oponía a lo que hacía el gobierno, porque el gobierno abusaba de todo, les quitaba sus terrenos a los campesinos, pues expropiaba terrenos así de la nada. Pues claro que mucha gente iba a estar inconforme. Y había guerrillas, o sea, grupos armados de gente que enojada se militarizaban y entonces peleaban contra el ejército, contra el gobierno en general. Y eso es a lo que se le conoce como la guerra sucia o guerra de guerrillas también. La guerra sucia, pues es que, como lo que pasó en el 68, o sea, infiltrados, preparados por el gobierno. Hasta hay varios documentales, véanlos. Hay un documental muy bueno sobre el halconazo, que lo pasan. Lo del halconazo fue el 10 de junio de 1971, sobre cómo preparaban a los halcones. También en la película de Roma sale eso.
uno de los protagonistas es un halcón. Bueno, y ya llegamos a la última etapa, y con eso terminamos. El desarrollo del modelo neoliberal, así se le llama ahora al periodo actual. Ya estamos en el neoliberalismo. ¿Qué es lo que sucede? Pues hablamos ya de los presidentes actuales. Por ejemplo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y aquí no aparece AMLO, pero todavía está en funciones, y es a lo que se le conoce a todo este periodo como el modelo neoliberal. Y pues seguramente han escuchado de historias pues de sus papás o de sus abuelos o ustedes mismos sobre esto de la privatización. La privatización de empresas, o sea, instituciones que antes eran parte del gobierno, las vendieron pues, a gente particular, ¿no? A privados. Es muy conocido el caso de Telmex. Telmex era una empresa del gobierno, era Teléfonos de México. Obviamente una empresa de telecomunicaciones. Pero durante el gobierno bueno, en la transición entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, esta empresa se le vendió a Carlos Slim, un empresario. Y ahora pues es una empresa privada. ¿Y a dónde se fue ese dinero? Pues claro que es dinero del gobierno, pero pues muy seguramente en la transacción, pues alguno de estos presidentes se benefició en las transacciones de privatización, y así pasó con otros. Banamex, igual Banamex, pues justo así se llamaba, Banco Nacional de México, pues ya no es de México. Ahora es Citibanamex, solo conservó el nombre, pero es un banco privado. Y otros, ¿no? Por ejemplo, Mexicana, que Mexicana igual, acaba de pasar algo, ¿no? Con Mexicana. Creo que AMLO hizo algo. Con Mexicana de Aviación, una empresa que estuvo en huelga y luego nadie la quería comprar y luego no sé qué pasó ahí. Pero es esta época de la privatización. Aeroméxico, Luz y Fuerza, ¿se acuerdan? Luz y Fuerza del Centro, durante el gobierno de Felipe Calderón, pues lo mismo, desapareció Luz y Fuerza y ahora solo existe la CFE. La CFE ya existía desde mucho antes, pero al desaparecer Luz y Fuerza, la CFE es la que controla, Comisión Federal de Electricidad, es la que controla la generación, transmisión, distribución y cobro de la energía eléctrica. Entonces, pues son cambios que ha surgido, que ha tenido el país en tiempos recientes. Aquí aparece algo del FOBAPROA. ¿Ustedes saben qué es el FOBAPROA? FOBAPROA, FOBAPROA, FOBAPROA a la una. Sí, escuché que era como una fundación donde se guardaban los ahorros de la gente para cuando su retiro, pero Ándale, pero hubo un fraude donde hubo desvíos de millones y millones de pesos, en el cual pues los que ahorraron salieron perjudicados. exacto, muy bien, Rafa, muy bien, Rafa. Era un fondo, o sea, como una cuenta de ahorro para los trabajadores. Profe, Pero el gobierno, ¿quería ¿sí? participar? Ah, excelente. Adelante, vamos a escucharte. Adelante, Ángel. Sí, no sé exactamente qué era el FOBAPROA, pero sé que había un fraude por medio. Eso sí sabía. Así es, eso pasó en 1994, el FOBAPROA. Profe Chay también quiere participar. Dinos, Chay. Chay, Ay, me anda fallando el audio. ok. Bueno, se supone que era eso, una institución que se creó para el ahorro de los mexicanos y donde se supone o se presume de un fraude. La verdad, a lo que yo medio había estado leyendo acerca de eso, fue que eso precisamente era como privatización y entonces beneficiaba a algunos mexicanos, obviamente por parte de Estados Unidos, y cuando
La verdad yo tengo otra perspectiva acerca del gobierno que ha estado en México, ¿no? Desde hace muchos años. Entonces, pues, de los presidentes que se le han querido imponer a Estados Unidos, fue entre ellos Carlos Salinas de Gortari, y entonces al no acceder a algunas peticiones de Estados Unidos, desaparecieron el dinero, ¿no? A muchos le acusan a Carlos Salinas de Gortari, fraude, de que él se lo llevó su hermano, pero realmente es lo que una vez les dije, ¿no? Para hablar de historia necesitamos tener la cabeza fría y ver las diferentes perspectivas, porque pues no todo lo es lo que parece, y el Fobaproa pues tenía como, por lo menos desde el punto de vista que yo tengo, tenía como chivo expiatorio a Carlos Salinas de Gortari, porque estaba casi saliendo su gobierno. Y entonces en el 95, que fue la devaluación otra vez del peso, y cuando fue la crisis del 95 precisamente, entonces pues tenían a alguien a quien echarle la culpa, y pues se fregaron al que iba saliendo. Entonces, yo pienso que todos los presidentes de una u otra manera roban. De una u otra manera nada más jalan agua para su molino, nada más que hay cosas que pues ahorita son cuestionables, ¿no? Y que deberíamos de, pues eso, de poner la cabeza fría y no entrar en un falso patriotismo, ¿no? Pero pues es eso, ahorita entre los videos que estaba viendo hablaban de los tratados de Bucareli. Los tratados de Bucareli están por firmarse y prácticamente ya están más que apalabrados por Andrés Manuel y Estados Unidos, porque ya tenemos como único, nosotros tenemos que surtirle de litio ahorita única y exclusivamente a Estados Unidos, no a nadie más. De eso hablan los tratados de Bucareli. Y tenemos prohibido armar aviones, armas y demás, ¿no? Hace como unos 5 años se acusó de plagio al ejército mexicano porque hicieron un fusil, un fusil llamado Subacoa, y entonces, con tal de sacarlo de la circulación, acusaron al ejército mexicano de plagio, hasta que Alemania, me parece, e Italia vinieron a desmentir eso. Pero pues la verdad es que realmente de alguna u otra manera estamos bajo el yugo de Estados Unidos. Y eso fue parte del FOBAPROA, y pues de ahí ha desencadenado varias situaciones. Suena muy posible eso que nos dice Chay, ¿eh? Creo que sí necesitamos meternos de lleno y no quedarnos con una sola fuente, porque pues a veces los medios, si nos quedamos nada más con lo que dicen los medios de comunicación, pues sería una visión parcial. Acuérdense que los medios de comunicación, pues son un negocio. Entonces lo que quieren es la atención de la gente. Tuvimos varias amenazas de invasión por parte de Estados Unidos. Una precisamente, creo que una de ellas fue, no me acuerdo si, creo que fue Carlos Salinas de Gortari, me parece que Felipe Calderón, y la última amenaza de invasión que tuvimos por parte de Estados Unidos fue cuando estuvo Peña Nieto. No, Vinieron nos dicen, Chay, que no se escucha muy bien tu audio. Nos dice Moni que no, se escucha entrecortado. ¿Ya me escucháis? Un poquito mejor. Bueno, en el gobierno de Peña Nieto, Estados Unidos desplegó todas sus tropas, me parece que en la frontera, según por esta parte del paso a los hondureños. Pero realmente no fue así, ¿no? Le está condoblando las manos a Peña Nieto por otra cosa, porque Peña Nieto, como Salinas de Gortari, hicieron reformas en la educación, que es lo principalmente que por lo menos ellos era como que importante, ¿no? De hecho, en la campaña del MIT también se hablaba bastante acerca de las reformas de la educación. Y ahorita con el gobierno que está, pues regresaron a las plazas heredadas, regresaron a los pseudos profesores y cosas de esas. Entonces, pues, esa invasión la disfrazaron de que pues era para no dejar pasar inmigrantes, pero no fue nada cierto de eso. O sea, al final son cortinas de humo, ¿no? Sí, es cierto. Se escuchaba mucho en los dos sexenios anteriores, en el de Peña y el de Calderón, lo de una reforma educativa. Pero hoy ya no, ya nadie. Bueno, ahora la discusión es lo de los libros de texto, ¿no? Como que regresamos, dimos un paso hacia atrás. Pero es verdad, es que Estados Unidos sí lo creo porque, bueno, justo por lo que hay que estudiar historia es para eso, para tener una visión crítica de lo que está pasando hoy. Tal vez algunos digan, pues ¿para qué estudiar historia si eso ya pasó, ya está en los libros, ya yo no vivía en esa época, de qué me sirve o no me interesa?
Pero es justo por eso, si quieren entender lo que está sucediendo hoy, hay que entender, acuérdense de lo que dijimos de Estados Unidos, que siempre metía su cuchara. Claro que Estados Unidos, que es un país poderoso, no le conviene que su vecino crezca. Y Profe, entonces siempre interviene, siempre, siempre, siempre. Así que no me parece descabellado esto. Adelante, Jorge. Chay quiere seguir participando. Ah, excelente, dinos, Chay. De hecho, pues realmente la nación que dotó de armamento tanto a Villa como me parece que Emiliano Zapata fue Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues desde ahí hay bastantes cosillas. Y yo creo que estudiar historia sí nos sirve para saber desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Y desgraciadamente, pues seguimos repitiendo patrones en cuanto al gobierno, ¿no? Yo personalmente creo que el gobierno donde está se ha basado para jugar con la esperanza de la gente, pero el día de hoy volvemos, yo creo que con las estadísticas, y tenemos un alto índice de pobreza y de analfabetismo y de ignorancia, mucho más que otros años, porque están dando solo con el dedo, ¿no? Y sí nos sirve estudiar historia porque a veces crecemos con las creencias de nuestra familia, ¿no? Este gobierno es un ratero, es un este, es un otro, pero son creencias heredadas. Y cuando realmente estudias parte de la historia, por lo menos a mí se me ha ampliado el panorama y tengo una perspectiva, creo que propia, acerca de lo que han sido los buenos, los malos y los regulares gobiernos. Y no vuelvo a repetir, yo creo que todos roban, pero ha habido gobiernos que sí han querido hacer como que lo correcto y pues obviamente es un sistema con el que no se puede ir, ¿no? Y no es un sistema del país, eso es una mentira, o sea, este, es un sistema mundial, eh, pero pues ahora sí que eso ya va de cada criterio, ¿no? Eso sería todo. Hay que meternos a estudiar más. Estoy de acuerdo, hay que meternos a estudiar más. Yo les voy a recomendar, eh, pues hay una serie de libros que después se hicieron documentales, si quieren saber sobre la historia reciente de México, y ahí pues se nota que no tienen inclinación por ninguno. O sea, sí es totalmente imparcial. Y es lo que debemos perseguir cuando estudiamos. Como dice Chay, no quedarnos con lo que nos dice la familia o los medios. Incluso también con los libros de texto pueden tener cierta inclinación hacia algún lado, o sea, estar a favor o en contra de alguien. Y eso también nubla nuestro criterio. Entonces, si queremos realmente tener una opinión objetiva, real de lo que pasó, no decir, ah, pues Calderón solo robó, Peña Nieto, un ignorante y así, porque nada más estaríamos teniendo una visión muy pequeñita de lo que pasó. Y entonces es justo lo que decíamos con el modelo neoliberal. Se dice, lo que nos cuentan es que durante 1994 hubo varias crisis. Una devaluación, lo de el efecto tequila, que fue una crisis económica que influyó en todo el mundo, el efecto tequila. Y el FOBAPROA es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Entonces era pues sí, como una cuenta, un fondo donde estaba el dinero de los trabajadores, pero el presidente lo utilizó para el rescate de los bancos, que los bancos habían tenido pérdidas después de la crisis. Entonces, en vez de repartir el dinero pues a sus legítimos dueños, ese dinero se usó para otros fines. Y por eso se dice el fraude del FOBAPROA. Entonces, ¿en qué punto México entra al periodo neoliberal? Neoliberal es lo contrario a lo que vimos hace rato del protección. Acuérdense que hubo una época en la que el gobierno tenía el control sobre la economía. Pero el neoliberalismo es lo contrario, es dejar que las empresas crezcan por su cuenta. Por eso es el neoliberalismo, el nuevo liberalismo, donde el gobierno ya no se puede meter. Entonces es la época capitalista. Obviamente a Estados Unidos le favorece que aquí en México se instale el modelo neoliberal. Dice, como primera medida, México entra en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Ese fue el primer paso que dio México para participar digamos, a nivel internacional en esto de la economía. Los aranceles son un impuesto que se cobra por pasar productos de un país a otro. Entonces, durante el mandato de Miguel de la Madrid, o sea, en los años 80, más tarde se dio la privatización de aeropuertos en el sexenio de Ernesto Zedillo.
Eso es lo que caracteriza al modelo neoliberal. Por si les preguntan en el examen, ¿qué pasó en la época reciente? Pues es el modelo neoliberal, la privatización de empresas que antes eran del gobierno y las vendieron a privados, como lo que les dije de Telmex. Luego dice, aumentó la deuda externa, o sea, como siempre, México en deuda, y México formó un bloque económico con países vecinos al firmar el TLC. O sea, ya es época reciente. En 1994, que fue una época de grandes cambios, también ahí pasó lo del ejército zapatista, el ZLN. Entonces, 1994 fue lo del Fobaproa, una devaluación, el efecto tequila, el Tratado de Libre Comercio, que es un acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México para intercambiar productos, ¿no? O sea, el libre mercado. Y hacer acuerdos sobre aranceles, sobre importaciones, exportaciones, tecnología y todo eso. Que justo ya en tiempos recientes, durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, se ratificó y ahora cambió de nombre, ¿no? Ahora es el Telecan. El Telecan, antes era TLC nada más. Y bueno, pues ya llegamos a la época reciente. Y eso es todo. Eso es todo. Digamos que es un súper breve resumen de la historia de México. Claro, nos faltaron muchos detalles, pero nos llevaríamos otro mes, ¿no? Otro mes hablando de historia, pero para lo que piden en el examen, pues es lo que necesitamos. Vamos a ver hasta dónde llega el examen de historia. El plan de la Noria, eso no es, el Porfiriato, el plan de San Luis, esto es la revolución, plan de Ayala, sigue siendo la revolución, Plutarco Elías Calles, esto es lo del Maximato, desarrollo estabilizador, lo que les dije de la película de los olvidados. Acá les hablan de la Guerra Sucia. ¿Qué fue la Guerra Sucia? Ya lo explicamos. El desarrollo del modelo neoliberal, aquí está. ¿Qué hechos corresponden con el desarrollo del modelo neoliberal? Nacionalización de la banca entre el gobierno de José López Portillo. Nacionalización es lo contrario a privatización. Nacionalización es cuando el gobierno compra algo. Privatización es cuando el gobierno vende algo. Luego dice la entrada de México en lo de los aranceles, el aumento de la deuda externa, sí, eso sí pasó, la creación del ejido durante la administración de Carlos Salinas. Bueno, vamos a tener que contestar estas preguntas. Acá no, esto ya es de otro tema, pero hasta aquí llega la parte de historia de México. Pero pues ya lo abarcamos todo. Nos fuimos desde la época prehispánica hasta Salinas de Gortari, ¿no? Todo en unas cuantas horas. Pero lo que les quiero mostrar es esto, ya como última recomendación, antes de que se vayan. Yo sé que ya tienen prisa, pero denme un momento. Voy a detener la grabación. Porque qué tal que no se guarda por lo de los derechos de autor y todo. Quiero recomendarles una serie de videos para hacer un resumen de la última etapa de la historia de México. Esos los pueden encontrar pues sí, están en YouTube. Se llama Tragicomedia Mexicana. Así búsquenlo, Tragicomedia Mexicana.